En un proceso químico o reacción química se produce una profunda transformación en las sustancias que intervienen, es decir, vamos a obtener sustancias diferentes. Para explicar cómo se produce una reacción química, es decir, la teoría de las colisiones, vamos a explicarlo en este vídeo. Va a ser un vídeo muy interesante, lo vamos a explicar desde cero y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de Física y Química dedicado a la teoría de las colisiones, es decir, a cómo se producen las reacciones químicas. Toma nota, que comenzamos. En las reacciones químicas se produce una profunda alteración de la materia y las podemos definir como procesos en los que los átomos rompen sus enlaces químicos y forman otros nuevos, cambiando la naturaleza de las sustancias que intervienen. Así lo definíamos al comenzar el vídeo. Por tanto, unas sustancias llamadas reactivos, que son las sustancias iniciales en la reacción, se van a transformar en otras completamente diferentes que van a ser los productos. Bueno, si vemos un ejemplo de una reacción química, por ejemplo, la reacción de formación del agua, pues nos va a valer para ilustrar y que entendáis lo que significa una reacción química. Las reacciones químicas se representan mediante estas ecuaciones químicas. Tienen además que estar ajustadas, es decir, los átomos en los reactivos deben ser completamente proporcionales a los átomos en los productos. Y igualmente la proporción en la que reaccionan ambas sustancias. Aquí tenemos la reacción de formación del agua, en la que tenemos dos átomos de hidrógeno. Este compuesto sería el hidrógeno. Aquí tenemos oxígeno, o sea, tendríamos hidrógeno más oxígeno y formaría lo que es el agua. Esta reacción también puede ser reversible. Si vemos la flechita en una dirección, ahora mismo hemos explicado solamente la reacción de formación, pero esta reacción es reversible, es decir, a partir de agua, por electrolisis, también podemos obtener oxígeno e hidrógeno. Pero bueno, vamos a ver cómo se va a producir esta reacción. Os lo voy a explicar con un pequeño gráfico. En primer lugar vamos a tener por un lado las sustancias iniciales, que como os he dicho se llaman reactivos, que en este caso serían el hidrógeno y el oxígeno, y lo que hemos obtenido, que es el agua, serían los productos. Pero ¿cómo se produce esta reacción? Pues aquí tendríamos dos moléculas de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es una molécula diatómica y tendríamos una molécula de hidrógeno y otra molécula de hidrógeno. Tendremos dos moléculas de hidrógeno. Aquí vamos a tener una molécula de oxígeno. Pues para que se produzca la reacción química, estos átomos de hidrógeno forman la molécula y aquí estos átomos de hidrógeno forman la molécula. Pues esos enlaces se van a romper. Por otro lado, aquí tenemos la molécula diatómica de oxígeno, formada también por dos átomos de oxígeno. También se van a romper y se van a reagrupar de otra manera. De manera que vamos a tener ya dos moléculas de agua. ¿De qué forma? Pues vamos a tener que cada átomo de oxígeno se va a formar enlaces con el hidrógeno. Y vamos a tener los mismos átomos van a intervenir, es decir, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, pero agrupados de manera diferente. Se han roto los enlaces y se han vuelto a reagrupar. Aquí teníamos 4 átomos en total de oxígeno, aquí los tenemos, y aquí teníamos 2 y aquí los tenemos. O sea que a partir de unas sustancias iniciales se han obtenido las finales. ¿Qué ha ocurrido? Pues que las moléculas de los reactivos, es decir, de estas dos sustancias, chocan entre sí y rompen los enlaces que unen sus átomos. ¿Y qué ocurre? Pues que los átomos, una vez ya que se han roto los enlaces, se vuelven a reagrupar de manera diferente para formar nuevos enlaces y dar lugar a los productos. Bueno, pues justo eso es cómo se producen las reacciones, mediante la teoría de las colisiones, que fue enunciada por Lewis y Strauss en el año 1917.
Justamente esta teoría nos explica esto que yo os he puesto en los dos recuadros, que unas moléculas de reactivos rompen sus enlaces al chocar y se vuelven a reagrupar de otra manera consiguiéndose los productos. Pero una reacción química no basta con que choquen los átomos. Dice, para que se produzca una reacción química no basta con que los átomos choquen, sino que tiene que ocurrir, por un lado, que tienen que chocar con la orientación adecuada y por otro lado deben tener la energía suficiente. Eso es lo que se llama la teoría de las colisiones, que ahora ya la vamos a explicar a continuación en la siguiente pizarra. Para que se produzca una reacción química se deben dar unas determinadas condiciones. Aquí yo os he representado la energía en una reacción química y aquí el sentido de la reacción. Aquí tendríamos representados los reactivos, tal cual hemos visto en una reacción química de formación del agua anterior. Aquí os he representado yo otra reacción que cualquiera, en la que tenemos una molécula y otra molécula. Los átomos aquí tienen un enlace, están enlazados, y aquí también. Los átomos, iones y moléculas de los reactivos chocan para que se produzca esa reacción química, pero deben hacerlo con unas condiciones, con la orientación adecuada y con la energía suficiente para que esos choques al producirse sean eficaces, de manera que van a necesitar por tanto una determinada energía de activación para que se produzca la reacción, que es la mínima energía necesaria para que reaccionen dos átomos, dos moléculas, iones. Entonces será lo que se denomina complejo activado. Justamente en este momento es cuando se va a producir esos choques y va a tener lugar la reacción química. Entonces, al formarse nuevos enlaces, vamos a tener ya los productos, sustancias completamente diferentes y que están agrupados esos átomos de manera también diferente. Vemos aquí que si teníamos aquí una molécula con dos átomos de un elemento y dos átomos de otro elemento, ahora se ha combinado un elemento de la primera, un átomo de la primera con un átomo de la segunda, es decir, hemos obtenido unos productos completamente diferentes. Mediante esos choques y si son eficaces y con la energía de activación, se ha conseguido que se produzca la reacción química. Cuando los reactivos chocan con la orientación adecuada, pasan momentáneamente por un nivel de máxima energía, que es lo que se conoce con el nombre de complejo activado, donde los átomos, chocando con la orientación adecuada, son capaces de formar nuevos enlaces y dar lugar a los productos en los que ya se ha conseguido una situación mucho más estable y nuevos enlaces. Estas reacciones químicas se ve claramente aquí que si en los reactivos estaban los elementos que tenían una determinada energía, esos átomos, se ha necesitado tener esa energía suficiente, es decir, se ha incrementado esa energía que necesitaban, pero una vez que se han formado los nuevos enlaces, la energía ha vuelto a descender y se han formado los productos como unas sustancias completamente diferentes a las iniciales y ese nivel de energía ya es inferior, porque son sustancias mucho más estables. Si, solo si, los átomos en los reactivos han chocado con la orientación adecuada y han tenido la energía suficiente para que los choques sean eficaces, entonces es cuando se produce la reacción química. Cuando vemos una reacción química nos podemos preguntar que entonces ¿qué es lo que cambia en una reacción química y qué se conserva en la reacción? Pues para que se produzca la reacción, como hemos hablado al principio, los átomos de los reactivos, de las sustancias iniciales, se recolocan, es decir, cambian para dar los productos y se obtienen unas sustancias completamente diferentes. Es decir, va a haber un cambio muy importante en la materia, unas transformaciones muy profundas, pero se va a conservar la masa, es decir, se va a cumplir la ley de Lavoisier. La masa que tengamos al principio va a coincidir con la masa final que tengamos, siempre que no haya esa pérdida de energía, estamos hablando siempre. Y también que las moléculas van a estar en una proporción adecuada y esa proporción debe mantenerse tanto en reactivos como en productos, que es la ley de Proust, que es la ley de las proporciones definidas.
Terminamos esta explicación con un breve resumen final sobre las reacciones químicas. Reacciones químicas. A diario observamos transformaciones que se dan en la naturaleza a nuestro alrededor. Cambios físicos y cambios químicos. En los cambios físicos no tiene lugar un cambio en la estructura de las sustancias que intervienen. Los materiales siguen siendo los mismos, solo ha cambiado posición, forma, etc. y suelen ser cambios reversibles. Algunos ejemplos de cambios físicos son los cambios de estado, la deformación, la fragmentación o el cambio de posición. Los cambios químicos, también llamados reacciones químicas que se han visto en este vídeo, en ellos tiene lugar una transformación en la estructura de las sustancias que intervienen. Al cambiar la estructura interna, se obtienen sustancias diferentes. Son cambios más profundos que los cambios físicos y no son cambios reversibles. Estos son algunos ejemplos de cambios químicos: la combustión, la oxidación y putrefacción, las explosiones y los fuegos artificiales. En las reacciones químicas tenemos en cuenta que se cumple la ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier, que habla de que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En toda reacción química que tenga lugar en un sistema cerrado, la masa se conserva. Además, debemos hablar que en las reacciones nos vamos a encontrar reactivos y productos. Por ejemplo, en la reacción de azufre-hierro para dar sulfuro de hierro, nos encontraremos que el azufre y el hierro son los reactivos y el sulfuro de hierro son los productos. Además, tendremos en cuenta que la suma de las masas de los reactivos será igual a la suma de las masas de los productos. Hoy hemos estudiado la teoría de las colisiones como muy importante para entender cómo se producen las reacciones químicas. Así, se ha definido la energía de activación como la mínima energía necesaria para que reaccionen dos átomos. De esta manera, reactivos rompen sus enlaces, dando lugar a otros nuevos, y se forman los productos por medio del complejo activado. En una reacción química, una o varias sustancias químicas se transforman en otras diferentes. Esa es la clave para distinguir entre cambios físicos y químicos que sufre la materia. En esta serie de vídeos estudiamos las reacciones químicas y en el tema de hoy se ha explicado la teoría de las colisiones para entender cómo se producen. Hasta aquí llegó este vídeo que hemos dedicado a las reacciones químicas y a la teoría de las colisiones. Arriba y al final del vídeo tienes enlaces al tema completo de reacciones químicas. Si el vídeo te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes, y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.